En el módulo de mano, vamos a hablar un poquito de mano, de la mano pediátrica y pues tema no muy taquillero, pero muy importante, la embriología y la anatomía de la mano, para acomodarnos un poquito la introducción a lo que vamos a empezar a hablar en estos días. ¿Listo? Entonces, Fabián, es todo tuyo. Buenos días, mi nombre es Fabián Gómez, residente de primer año de ortopedia de la Universidad Industrial de Santander. Hoy voy a hablar acerca de la embriología y anatomía de la mano pediátrica. Bueno, a manera de introducción, las anomalías congénitas que afectan a un recién nacido más o menos son del 1 al 3%. De estas anomalías, las que afectan directamente a la extremidad superior son el 10% de este porcentaje previamente mencionado. Solo estas anomalías genéticas del miembro superior solo son superadas por las anomalías de la enfermedad cardíaca. La embriogénesis del miembro superior aproximadamente abarca desde la cuarta hasta la octava semana en la cual se forman las estructuras. Sin embargo, de ahí en adelante va a tener un proceso de maduración de todas las estructuras del miembro superior. Estas embriogénesis de las extremidades va a estar regulada por centros de señalización molecular, en particular son tres que más adelante vamos a mencionar. Si bien el periodo, bueno, en el periodo de embriogénesis que se divide en un periodo preembrionario, embrionario y fetal, se dice que en el periodo embrionario es donde pues se es más susceptible a los agentes teratogénicos, que es el periodo donde se va a desarrollar la extremidad superior. Sin embargo, pocas anormalidades se relacionan con teratogénesis. Así a grosso modo, hacia el día 26 va a aparecer una yema en la extremidad, la yema en la extremidad que más o menos mide 4 milímetros, como un tamaño de un grano de arroz. Hacia el día 47 va a ir creciendo hasta llegar a medir 20 milímetros, que es más o menos el tamaño de un frijol. Hacia el día 52 se va a realizar la separación de los dedos y en la semana 8, como mencioné anteriormente, se completan las estructuras. Sin embargo, desde aquí hasta el nacimiento va a haber un periodo de maduración de todas estas estructuras. Bueno, también debemos recordar que embriológicamente hay primero una estructura bilaminar dada por el epiblasto y el hipoblasto, que posteriormente va a pasar a ser una lámina trilaminar, donde vamos a tener el mesodermo, el ectodermo y el endodermo, los cuales se van a invaginar para empezar el proceso de embriogénesis. Acá en esta tabla podemos ver un resumen de cómo se van dando la embriogénesis del miembro superior, empezando desde la semana 4 como ya lo he mencionado previamente, hasta la semana octava, pasando por la erupción de la yema, donde va a estar ubicada el miembro superior y la generación de las diferentes estructuras del miembro superior. En esta imagen es para mencionar cómo pues ya después la lámina trilaminar ya está invaginada. El mesodermo se divide en dos partes, un mesodermo paraxial que va a rodear el ectodermo y un mesodermo lateral. Del mesodermo paraxial o somático se van a formar los elementos musculares, nerviosos y vasculares. Del mesodermo lateral se va a generar el hueso, el cartílago y el tendón. Eh, Aproximadamente el brote de la extremidad es la salida del mesodermo sobre el ectodermo que lo está rodeando. Y ahí donde vemos las flechas rojas es lo que se llama comúnmente la yema o el brote, donde va a empezar la embriogénesis del miembro superior. Bueno, la embriogénesis hay que mencionar que tiene un control genético de muerte celular que es muy necesario. En caso de que este control genético no se dé de apoptosis, pues vamos a tener patologías como la sindactilia, que se dan porque las proteínas morfogenéticas óseas no estimulan las vías apoptóticas del mesénquima interdigital para producir pues, la separación de los dedos. Curiosamente, esta proteína también se ha descrito mucho que está asociada mucho a la condrogénesis y a la osteogénesis. Sin embargo, pues todo es un equilibrio
y también representan la apoptosis en estos periodos. Un ejemplo es el síndrome de Apert, donde pues vamos a tener sindactilia y en la foto pues podemos ver clínicamente cómo se vería esta patología. Hablando sobre las vías de señalización que se encargan del desarrollo de la extremidad, hay tres vías que se encargan de la embriogénesis de la extremidad desde tres ejes. El primer eje es de proximal a distal, vamos a tener otro eje que es de radioulnar y el último eje que es ventral y dorsal. Cada uno de estos ejes va a estar regulado por algunos estructuras que son las que encargadas de controlar pues cada uno de estos ejes de formación del miembro superior. Entonces, empezar a hablar del el eje que desarrolla la extremidad de proximal a distal, pues como su nombre lo dice, empieza desde el hombro hasta llegar a la mano. Entonces, pues describe la literatura que se va creando en ese proceso. En el caso en el que haya alguna alteración en ese eje, va a haber una, una pausa pues de la embriogénesis y no se va a terminar de generar el miembro superior hasta llegar a la mano. Este eje es controlado por un ectodermo rígido apical que lo que hace este ectodermo o esta estructura es guiar al mesodermo para empezar la creación del miembro superior. Todo esto está regulado por los factores de crecimiento de fibroblasto, que son los que van a regular todo este proceso. La siguiente vía, que ya había mencionado previamente, es la anteroposterior o radioulnar. Ellos la llaman anteroposterior, pero porque se ubican en el embrión y no pues como nosotros normalmente conocemos el plano sagital del cuerpo, sino ellos lo hacen es enfocados en el embrión y por eso lo llaman anteroposterior o radioulnar. Como su nombre lo dice, es una creación de la extremidad del radio hacia la ulna. Ya en este punto está controlado por otra estructura que es la zona de actividad polarizante que normalmente se encuentra detrás del mesodermo donde se van a crear las estructuras. Sin embargo, cuando esta estructura tiene un desplazamiento, empezamos a ver patologías como la mano en espejo, que se da porque esta estructura se desplaza hacia el ectodermo y empieza a crear pues un paralelismo de la extremidad. Esta patología tiene una clasificación que se basa principalmente en la presencia de si hay una ulna o dos ulnas cuando se desarrolla la extremidad, si el radio está bien formado o está hipoplásico y la presencia de los dedos que se forman por esta alteración en la embriogénesis. Ya el tercer eje del desarrollo es el eje dorsoventral. Este está regulado por una vía de señalización, la WNT, que principalmente está regulada por dos factores, el factor de transcripción LMX1 y el gen Engraillet1. Y cada uno de ellos, el LMX1 se basa en las características dorsales y el Engraillet en las características palmares. La supresión de cualquiera de estas dos moléculas nos hace que la extremidad sea bipalmar o bidorsal. Como está en el ejemplo, una dimelia dorsal por una falla o una ausencia en el gen Engraillet1. Entonces, pues vemos un dedo de la mano que es bidorsal. Bueno, acá un resumen de lo que acabo de decir, las tres vías de señalización, cada una está regulada por una molécula. Esas ejes se encargan de un desarrollo embrionario en alguno de los tres ejes y la alteración de cualquiera de estos ejes nos va a llevar a diferentes patologías, como los ejemplos que mencioné previamente. Bueno, ya después ya hablando sobre el desarrollo del sistema musculoesquelético, debemos mencionar que hay dos blastemas, un blastema condrogénico y un blastema muscular. Un blastema es un conglomerado de células especializadas que van a ir creando las diferentes estructuras
Entonces, esto es importante entenderlo porque es como se forman las articulaciones. En el punto donde el blastema condrogénico y muscular hay una interzona, se interfieren, va a haber como el fin de la formación de unas estructuras, va a haber un espacio que es lo que posteriormente va a ser una articulación. La formación de estas articulaciones o estos blastemas necesitan que el embrión en este punto se esté moviendo para poder generar estas articulaciones. En el caso de que el embrión no se mueva, empiezan a haber alteraciones o patologías como la artrogriposis, que pueden ver a mano derecha, que es una rigidez que se da intrauterina de las articulaciones o una sinostosis de las articulaciones, como la que vemos a mano izquierda, que es una sinostosis proximal radioulnar, debido a la ausencia del movimiento embrionario que es necesario para la creación de las articulaciones. Además de las tres vías que mencioné, que son cruciales para la formación de la extremidad, también hay que tener muy presente la genética, ya que los genes también pueden predisponer a muchas alteraciones. Hay dos genes que asocian mucho con el desarrollo óseo, que es el gen HOX y el gen TIVOX. La alteración de cualquiera de estos genes nos va a llevar también a ciertas malformaciones en los niños. Entonces, acá hay unos ejemplos de cómo el gen T-Box, si hay una alteración en su locus o alguna mala codificación, nos puede presentar una simpolidactilia, y el T-Box, si hay alguna alteración, nos podría llegar a asociarse a una deficiencia radial, patologías las cuales son dominantes. En esta foto podemos ver que tanto el paciente como la madre tienen la misma deficiencia radial. Bueno, eso fue a grosso modo la embriología, que pues por sí es muy difícil como enfocarla solo a la mano, porque pues se refieren a la creación del miembro superior como tal, y son los puntos claves a tener en cuenta para uno en caso de alguna malformación o presentación clínica de alguna patología, pues uno poder como entender más o menos en qué punto falló la embriogénesis y por qué se desarrollaron esas diferentes patologías. Ya hablando un poco de la anatomía de la mano, pues debemos volver al concepto de fisis que hablamos la semana pasada, ya que hay muchos huesos en la mano que también presentan la fisis. eh, y la fisis es una estructura anatómica, temporal, fisiológica, que es altamente especializada y pues es derivada del mesodermo, como todas las estructuras que pues mencionamos previamente. La fisis de crecimiento, el crecimiento es posible por una fisis activa. Si la fisis tiene alguna alteración, van a haber trastornos del crecimiento. Hay múltiples etiologías que pueden alterar la fisis, como los traumatismos, la infección, las lesiones térmicas, los tumores. La fisis es una matriz extracelular, condrocitos rodeados por matriz extracelular. En esta matriz principalmente van a haber fibras de colágeno tipo 2, 9, 10, 11, y van a haber proteoglicanos también que van a servir para el desarrollo o el crecimiento posterior del hueso. Bueno, en términos generales se dice que la fisis se cierra a los 14 años en mujeres, a los 16 años en hombres, pero pues eso puede haber una variación. Bueno, en cuanto a la clasificación de la fisis, yo encontré que diferentes literaturas tienen diferentes clasificaciones, que no hay como una clasificación universal de las fisis. En general son cuatro zonas, y en general la zona hipertrófica se divide en algunos textos en dos zonas, en dos subzonas y en otros en tres subzonas. A términos generales, la zona germinativa es donde están las células madres, hay poca proliferación celular, son las células que pues van a tener muchos sustancias, moléculas para la creación o el crecimiento del hueso. Una alteración en esta zona es una sinónimo de parada de crecimiento. Si no hay células madres, no tenemos cómo continuar el proceso de crecimiento. Después pasamos a una zona proliferativa donde se acelera la mitosis, las células se van a empezar a organizar en columnas,
para después pasar a la zona hipertrófica, que es la que mencioné previamente, que se divide en dos zonas o en tres zonas. Lo que se dice es que la zona más proximal ya es una zona que empieza a calcificarse, y la zona más distal es una zona que es pobre en matriz y no está calcificada aún. Entonces se dice que en esta zona es la zona donde se dan los deslizamientos fisiarios, que era pues también una pregunta que quedó la semana pasada para averiguar. Entonces, pues las diferentes zonas de la fisis son afectadas por diferentes trastornos, diferentes deficiencias, pero como mencioné anteriormente, en la zona hipertrófica es la más afectada por el trauma, donde más se dan los deslizamientos fisiarios, por esa, digámoslo así, debilidad que hay en esa subzona distal de la zona hipertrófica. Bueno, hablando un poco de la anatomía ósea, la mano tiene 27 huesos. Hay 14 falanges, 5 huesos del metacarpo, 8 huesos del carpo. Importante mencionar que de las dos hileras de los huesos del carpo, la hilera proximal es la menos estable y la hilera distal es la más estable, junto con los segundo y tercer metacarpianos, que son pues los que nos dan como la estabilidad de la mano de esas estructuras. Y el escafoide y el semilunar son los que nos transmiten las cargas de la mano al antebrazo, o los principales estructuras que realizan esta transmisión de carga. Algo que encontré y que pues quería mencionar acá en esta parte, de acuerdo a los huesos de la mano, es que en los niños la osificación de los huesos del carpo se va dando a lo largo del crecimiento. Primero pues son estructuras condrales que se van a ir osificando a medida que el niño va creciendo. En esta radiografía vemos como la progresión de cómo un niño de un año, no se ven como en las radiografías esas estructuras óseas bien formadas, y a medida que va creciendo hasta los 16 años ya podemos ver los 8 huesos formados y osificados. Más o menos acá tengo como un resumen de en qué momento se osifica cada uno de estos huesos, siendo el pisiforme el último en osificarse. Y pues ahí uno pues puede tener estas en cuenta para cuando veo y analizo una radiografía de un niño, más o menos por la edad, qué huesos del carpo vamos a encontrar visibles en la radiografía. Un poco sobre la irrigación de la mano. Bueno, está dado por dos ramos de la arteria braquial, que son la radial y la ulnar. Recordar que la arteria radial es la que principalmente va a formar el arco palmar profundo, y la cubital el arco palmar superficial. De la arteria radial hay que recordar que emergen tres ramas importantes, que es la arteria principal del pulgar, la arteria radial del índice y las ramas carpianas dorsales. Y de la arteria cubital vamos a tener las arterias digitales comunes, que son las estructuras principales que vamos a encontrar derivadas de estas arterias. En cuanto a las venas y el retorno venoso, van a empezar desde las venas digitales, las cuales van a ir confluyendo en una red venosa dorsal para posteriormente tener el retorno venoso por la vena basílica y cefálica, que ya pues van a retornar el flujo sanguíneo de la extremidad. A grosso modo, algo sobre la inervación. El nervio mediano, pues tiene, bueno, la mano está inervada por tres nervios principalmente, que nos van a dar unas subramas, que son el nervio mediano, el nervio radial y el nervio cubital. Bueno, cada una nos va a inervar como una porción de la mano motora y sensitiva. En el caso del nervio mediano nos va a dar la inervación motora de toda la región tenar y de los lumbricales radiales. Y la parte sensitiva va a dar la sensibilidad de la piel de la cara palmar, del pulgar, del índice y del medio. El nervio cubital
nos va a hacer una inervación de la zona hipotenar y del aductor del pulgar y los lumbricales cubitales, el tercero y el cuarto. Y una parte sensitiva que es la mitad de la palma hacia medial o cubital. El nervio radial nos va a inervar toda la musculatura extensora de la mano y nos va a dar principalmente la sensibilidad de la parte radial de la mano. Bueno, hay muchas estructuras musculares que hay en la mano. Hay un grupo de músculos que son extrínsecos y otro grupo que son intrínsecos. En cuanto a los músculos extrínsecos, hace referencia a los músculos que vienen, se originan desde el antebrazo y se insertan en la mano, y los músculos intrínsecos son los que tanto se originan como se insertan en la mano. En los músculos extrínsecos tenemos los superficial los flexores superficial y profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar. Por la parte dorsal vamos a tener el extensor de los dedos, el extensor del pulgar, el extensor del índice y el meñique. Y en los músculos intrínsecos ya pues se refiere a los lumbricales, los interóseos, el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Una estructura a tener presente en la mano es el retináculo de los extensores, que se divide en 6 compartimentos. En cada compartimento van a haber unas estructuras, principalmente tendones. Entonces, en su orden, pues en el primer compartimento extensor vamos a tener el tendón extensor corto del pulgar y el tendón del abductor largo del pulgar. En el segundo compartimento vamos a tener el tendón del extensor radial corto del carpo y el tendón del extensor radial largo del carpo. En el tercer compartimento el extensor largo del pulgar. En el cuarto el tendón del extensor del índice y el extensor común de los dedos. En el quinto compartimento vamos a tener el tendón extensor del meñique y ya en el sexto el extensor cubital del carpo. Otra estructura a tener en cuenta es el túnel del carpo y el canal de Gullón por la parte palmar, donde también vamos a tener ciertas estructuras. En el canal de Gullón vamos a tener la arteria y el nervio ulnar, que pues mencionamos previamente que dan la irrigación e inervación de cierta parte de la mano. Y en el, en el en el túnel del carpo vamos a tener el paso de los flexores superficiales y profundos de los dedos de la mano con el nervio mediano que pasa por esta estructura de la mano. Eso ya fue como a grosso modo algo de la embriología y la anatomía de la mano. Muchas gracias.